En formación cívica y ética vamos a trabajar el tema que ya les había dicho, nuestro compromiso con la legalidad. Recuerden que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de formación cívica y ética. Vamos a poner todos los datos que van a aparecer aquí, que son nuestros apuntes, así como fecha completa, materia, tema, datos personales como nombre completo, grado y grupo, y el aprendizaje esperado que está aquí. El tema, nuestro compromiso con la legalidad. ¿Sí? El aprendizaje esperado que vamos a manejar es que vamos a argumentar sobre las consecuencias del incumplimiento de normas y leyes que regulan la convivencia y promueven su cumplimiento. Es decir, vamos a determinar por qué es importante cumplir nuestras normas y leyes. En esta clase de hoy solamente nos vamos a enfocar a identificar por qué es importante. En la siguiente clase de formación vamos a identificar qué normas y leyes son las más importantes y por qué debemos cumplirlas y qué pasaría si no las cumplimos. Ok, pero primero, ¿qué son las normas jurídicas? Bueno, las normas jurídicas no son más que reglas que nos sirven para regular, es decir, determinan hasta qué punto podemos llegar, nos orientan, nos dicen cómo debemos actuar, nos limitan, es decir, hey, hasta aquí puedes, ya si te pasas, ya me estás dañando. Encauzar, ¿qué quiere decir esto? Que te van llevando de la mano desde que eres pequeño hasta que eres adulto y anciano para saber cómo actuar en la sociedad. Y todas estas normas jurídicas, ¿quiénes las deben cumplir? Pues todas las personas, porque todas las personas actuamos y actuamos con una consecuencia. Ya hemos hablado de esto. Todo lo que hacemos, desde que yo me levante, agarre mi lápiz y me ponga a trabajar, hasta que yo me levante al sofá y me ponga a ver la televisión, todo va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. ¿Mala para quién? Pues para mí mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos va a tener un beneficio propio o una consecuencia que nos va a dañar en un futuro. No necesariamente que me dañe, me duele, no, sino que me va a perjudicar tal vez en el resultado que yo quería obtener. Ya hemos hablado de eso en el salón, por ejemplo. Si yo quiero obtener buenas calificaciones, pero no me gusta hacer tarea, pero no me gusta revisar mi trabajo, pero no me gusta poner atención a las clases o prefiero estar haciendo otra cosa, y cuando me preguntan o cuando tengo duda no la externo, es decir, no le digo a la persona indicada mi duda, pues entonces tal vez no voy a obtener el resultado que deseo. Tal vez no obtenga un resultado tan malo, pero no voy a obtener lo que yo buscaba. Entonces, siempre y cuando cumplamos con nuestras normas jurídicas, vamos a regular nuestras acciones, es decir, vamos a saber cómo actuar ante la sociedad, ante las demás personas, porque recordemos también que en el tema anterior de formación cívica y ética, hablábamos del compromiso con los derechos y las responsabilidades, tanto de ustedes niños como cuando ya somos adultos. Si no cumplimos nuestros derechos, pues las obligaciones se van a hacer mucho más pesadas. Entonces, nuestros derechos son los beneficios, pero si no tenemos la responsabilidad y el respeto con esos derechos, pues vamos a tener mayores consecuencias, que en este caso serían mayores responsabilidades. ¿En dónde están estas normas jurídicas aquí en México? Bueno, están en un documento muy importante que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por ahí en el grado de cuarto les dieron un cuadernillo así horizontal, de color como amarillo, naranja, que decía mi Constitución Política. Bueno, ese librito no es la Constitución Política original. Es una versión adaptada para ustedes niños con los derechos fundamentales que deben manejar desde que están en la primaria. Esta Constitución Política, la original, la grande, la que llevamos a cabo todos y cada uno de los mexicanos, contiene los acuerdos que organizan y regulan la convivencia aquí en México. ¿Y quiénes debemos respetarla y seguirla al pie de la letra? Pues todos los mexicanos o nacidos en México.
Incluso las personas del extranjero que deciden nacionalizarse, es decir, ser parte de lo que es México, deben acatar las leyes, las reglas y normas jurídicas que tiene México en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y no nos vayamos a confundir, no estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Sino de nuestro México, es decir, la República Mexicana. ¿Desde cuándo se elaboró esta Constitución? Bueno, esta Constitución, este libro fue promulgado, es decir, fue hecho, fue elaborado, fue dado a conocer el 5 de febrero de 1917 por un personaje allá histórico que ya conocemos, Venustiano Carranza, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Y me van a decir, bueno, ¿por qué si fue en Querétaro se aplica a todo México? Porque esta entró en vigor para toda la República en mayo de ese mismo año. ¿Por qué? Porque incluye muchas de las normas jurídicas que regulan toda la población, es decir, no están destinadas a un solo municipio, una sola ciudad, un solo estado, sino que están destinadas para el cumplimiento en todo el país. Por eso también esta es una fecha que conmemoramos todos los años, el 5 de febrero. ¿Qué es la legalidad? Ya hablamos de la Constitución, de que tiene las normas jurídicas, de que hay que cumplir la legalidad, pero no sabemos qué es legalidad. Bueno, la legalidad es obedecer, pero me van a decir también, ay maestra, pero pues es que a veces nos cuesta obedecer o a veces queremos hacer lo que queremos, no lo que me digan los demás, pero la legalidad no es obedecer porque sé que me van a obligar, sino obedecer de manera pacífica, es decir, saber por qué tengo yo que cumplir estas leyes y normas y que si yo no las cumplo, pues obviamente voy a tener una consecuencia negativa. Entonces, ¿qué es la legalidad? Pues obedecer de manera pacífica, es decir, armoniosa, sin pelear todas las leyes y reconocerlas también. Porque siempre y cuando nosotros reconozcamos y respetemos las leyes, va a haber un orden en toda la sociedad. Es decir, si no hubiera un orden, por ejemplo en el salón, si no hubiéramos hecho un reglamento y aplicado normas, muchas veces que alguien nos dañaba o alguien iba y nos causaba un conflicto en el salón de clases, no hubiera habido una sanción. No hubiera habido una consecuencia negativa en la cual podríamos aprender. Recordemos, una parte de nuestra responsabilidad es cumplir nuestros derechos. Y dentro del derecho a la educación están nuestras responsabilidades con la escuela y con nuestros padres de familia. Entonces, si nosotros no cumplimos esas reglas de la escuela, del salón y las que nos marca también el director para cumplir como alumnos, como maestros, entonces no podríamos vivir armoniosamente, porque recordemos algo muy importante. Tenemos dos patios en la escuela. El patio que está enfrente de nuestro salón está dedicado para los primeros grados y el patio que está en la parte de atrás está dedicado para cuarto, quinto y sexto. ¿Qué pasaría si los maestros no hiciéramos cumplir esa regla? Los accidentes que han pasado se han sucedido por no cumplir esas reglas. Entonces, si no hiciéramos que esas personas que causaron el accidente tomaran conciencia de lo que hicieron y de por qué estaban equivocados, no habría aprendizaje, porque el aprendizaje viene del hacer las cosas. Recordemos, al inicio del tema les explicaba que toda acción que hacemos o que tenemos durante el día va a tener un beneficio o una consecuencia negativa, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos como meta. La legalidad no es más que obedecer, es decir, cumplir nuestras leyes y normas, porque vamos a saber que si no lo hacemos vamos a obtener una consecuencia. Entonces, la legalidad
las normas jurídicas que están en la Constitución, son las que van a regular que todo mexicano sepa cómo actuar y sepa que si hace lo correcto va a tener una buena vida en paz y tranquila, y si no lo cumple va a tener consecuencias negativas que pueden ser desde una sanción monetaria, es decir, una multa que tengas que ir y pagar, ya sea porque por algo del carro, por algo de tu casa o por alguna sanción que tú hiciste ante la ley, o bien si el daño es más grande, la sanción lo va a hacer más. Y entonces algunas personas que no cumplen las normas jurídicas, ya lo hablábamos también en la clase anterior, pues van dirigidas a lo que es la cárcel. ¿Y para qué sirve la cárcel? Bueno, para que durante el tiempo en el que están las personas ahí reflexionen sobre sus actos y reorganicen sus prioridades. ¿Qué es esto? Que sepan que si siguen actuando en contra de la ley van a seguir teniendo consecuencias negativas en su vida. Y si deciden al salir de la cárcel comportarse como debe ser, es decir, con legalidad, entonces van a obtener beneficios, es decir, van a vivir de manera pacífica, ya no en contra de la ley, sino a favor de la ley. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Se imaginan un mundo en el que no hubiera leyes? Todas las personas harían lo que quisieran, pero esto implica que las personas que nos quieran dañar lo podrían hacer sin un castigo. Si las personas quisieran, por ejemplo, meterse a robar a una casa, a una tienda, no habría una sanción. No habría una forma de reflexionar que lo que hicieron está mal, porque no habría una ley que diga que lo que hizo es incorrecto. Entonces, no todo sería diversión. El que no hubiera leyes o normas jurídicas, incluso en el salón de clases, permitiría el desorden, es decir, que todos nos portáramos de manera irrespetuosa, irresponsable y sin justicia. ¿Por qué? Bueno, porque todas las personas debemos actuar con una moralidad, es decir, saber identificar qué es lo correcto y qué no es. Es decir, si yo me encuentro 10 pesos en el piso de mi cuarto, pues voy a saber que son míos porque estoy en mi territorio. Pero si yo me encuentro esos mismos 10 pesos en el piso de la tiendita de la esquina, pues entonces no me los puedo quedar sin antes preguntar de quién son. ¿Por qué? Porque ya no estoy en mi territorio, es decir, ya estoy en un territorio público y de otra persona. Entonces yo tengo que comunicarle a la otra persona qué está pasando y solucionarlo entre los dos. Pasa de la misma manera con las leyes y normas. Cuando las normas y leyes se aplican, se van a determinar por el hecho de qué tanto daño le está causando a una y otra persona. Por ejemplo, cuando una persona va manejando y de repente otra lo choca, las dos personas se deben bajar del carro y empiezan a platicar. Si la otra persona no decide hacerse responsable y no decide llegar a un acuerdo mutuo entre los dos, entonces esa persona no está cumpliendo con las normas jurídicas. La otra persona que sí está a favor de llegar a un acuerdo y obviamente de entender la situación de la otra persona, sí está cumpliendo las normas jurídicas. Es importante aquí nada más identificar que el cumplir nuestras leyes y normas jurídicas nos va a beneficiar para tener una sociedad tranquila y en la que todos sepamos cómo actuar y de qué manera no debemos actuar. Por ejemplo, estamos en un salón de clases, todos están peleando por saber qué vamos a servir en una fiesta que pronto vamos a hacer, pero nadie llega a una decisión. ¿Qué podríamos hacer?
Pues sí, de manera democrática, elegir varias opciones y votar por ellas. La que más se vote es la que se va a elegir, es decir, por mayoría. Y esto, el votar, no es más que parte de nuestras leyes y normas jurídicas. Las personas, al elegir las personas que los van a gobernar, que los van a representar, debemos votar, es decir, debemos expresarnos. Aunque en este caso el voto sea secreto, no sepamos quién votó por quién, pero nos estamos expresando. Entonces, hasta aquí recordemos, las normas jurídicas nos sirven para regular, orientar, limitar y encauzar las acciones de las personas. Estas son reglas del juego de la convivencia colectiva, es decir, las que nos van a determinar todo de cómo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y están incluidas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Nada más. ¿Cuáles son los beneficios de tener un país que aplique la legalidad? Bueno, hay beneficios si tenemos legalidad y hay perjuicios de no contar con la legalidad. Los beneficios de que tengamos legalidad pues son el respeto a mí y a los demás. La regulación de mis actos, es decir, la gente no puede dañarme sin que haya un castigo o sin que él sepa por qué estuvo mal. Hay paz, hay justicia y hay un trato igualitario, es decir, se cumplen nuestros derechos. Ahora, si no contáramos con la legalidad, habría perjuicios. Es decir, viviríamos en un mundo donde se aplicaría la ley del más fuerte. ¿Y qué es esto? Pues parecido a los animalitos. Tendríamos que sobresalir únicamente por nuestra fuerza física o inteligencia mental. Es decir, empezaríamos a sobrevivir por aplastar a los demás, por hacerlos menos y nosotros ir escalando sobre ellos. Habría más violencia, más injusticia, un trato deshonesto, habría irresponsabilidades tanto en el trabajo, en la casa, con la familia, y nadie se haría responsable o cargo de todo lo que hacemos. Entonces, los beneficios de tener una legalidad son mucho mejores porque nos brindan la oportunidad de que nosotros, si actuamos bien, vamos a obtener beneficios. Ok, entonces nos vamos con la actividad. Recuerda que a partir de aquí vamos a trabajar en hoja blanca. Si no tienes hoja blanca, arranca una de tu libreta, la recortas y vamos a ponerle nuestros datos personales y margen. Nombre, fecha, grado, grupo, materia, tema, aprendizaje esperado y la indicación de la actividad. La actividad 1 y la única que vamos a realizar es que vamos a leer el cuento de la página 130 y 131 de nuestro libro y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué reglas y sanciones identificas en el país sin punta? ¿Qué opinas de ellas? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Juanito? ¿Por qué crees que no estuvo de acuerdo con la sanción impuesta? ¿Y cómo crees que sea la convivencia en el país sin punta? Este cuento, así es, se llama El país sin punta. Y vamos a leer sobre lo que es la legalidad en ese país, si se está aplicando o no se está aplicando. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta mañana. Bueno, nos escuchamos. Y recuerden que es importante que si ustedes tienen dudas sobre lo que es el trabajo, sobre lo que son las clases y cómo estoy trabajando, necesito que me la hagan saber porque no soy adivina. Entre más me comenten ustedes sobre la forma de trabajo, mejor voy a tratar de hacer las clases.